bienvenidos a nuestro podcast académico. Mi nombre es Paula Argueta y el día de hoy me encuentro con mi compañera Jacqueline Beltrán. Y tenemos unos invitados muy importantes, los cuales son mi compañero Gerardo Acuña, mi compañero Luis Alejandro y mis compañeras Gabriela Andrade y Joana Aparicio. Y estamos reunidos para hablarles de un tema muy importante, el cual es los defectos congénitos y el diagnóstico prenatal. ¿Qué temas tan interesantes traemos el día de hoy para nuestros oyentes? Y bueno, nuestra compañera Gabriela nos va a hablar un poco sobre los defectos congénitos. Gabriela, te doy el espacio para que les digas a nuestros oyentes los informes. Bueno, un saludos a todos. Para comenzar, los defectos congénitos son alteraciones estructurales, funcionales, metabólicas o de conductas presentes al nacer. También son llamados como teratología y dismorfología. Estos afectan al 3% de los recién nacidos vivos, siendo sus causas genéticas en un 30% ambientales y en un 15% mixtas. Sin embargo, también hay un 55%. Además, un 15% presentan malformaciones menores. La detección más efectiva es mediante la identificación de anomalías estructurales o cromosómicas. Y en los defectos congénitos estructurales se encuentra el síndrome de Angelman, que ocurre cuando se da una microdeleción en el cromosoma materno. Si ocurre en el cromosoma paterno, se denomina síndrome de Prader-Willi, una característica de ambos que se produce por discapacidad intelectual. El síndrome de Miller-Dieker, que ocurre en una lesión del cromosoma 17 en el vaso corto 3 y puede causar retraso en el desarrollo y crisis convulsivas, entre otros. Eso sería todo por mi parte. Qué interesante tu información, Gabriela. Pero también nuestra compañera Aparicio nos va a hablar sobre algunas anomalías numéricas y te cedo la palabra para que le cuentes a nuestros oyentes. Hola, yo soy Aparicio y les voy a compartir un poquito de información acerca de las anomalías numéricas. Tenemos la que es la trisomía 21, que es conocida como el síndrome de Down, que esta se debe a la presencia de una copia adicional del cromosoma 21. También tenemos la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. Esta muestra unas características de discapacidad intelectual, defectos cardíacos congénitos, también en pabellones auriculares, implantación baja y reflexión de dedos y manos. Por otra parte tenemos la trisomía 13, que es también conocida como el síndrome de Patau. Son discapacidades intelectuales, sordera, labio y paladar hendido y defectos oftálmicos. Wow, qué interesante tu información. Te agradezco por el día de hoy venir a compartir con nuestros oyentes tus conocimientos. Y continuando hablando de los defectos congénitos, mi compañero Gerardo les ampliará un poco más sobre este tema. Te cedo la palabra, Gerardo. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, soy Gerardo Acuña. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante e importante. Estos son los defectos congénitos. Estos son condiciones que aparecen desde el nacimiento y pueden tener tres causas principales. Hay que tener en cuenta que el primero son las genéticas, que ocurren cuando hay alteraciones en los genes o cromosomas, como el síndrome de Down, y pueden heredarse o surgir por mutaciones. Segundo, los factores ambientales, donde influyen sustancias como el alcohol, el tabaco, algunos medicamentos e incluso los virus como el Zika. Y esto pueden provocar malformaciones en el bebé. Y finalmente, las causas multifactoriales, que combinan lo genético y lo ambiental, es decir, una disposición heredada que se activa de un factor externo. Un ejemplo de esto es el labio leporino. En resumen, podemos tener en cuenta que los defectos congénitos pueden tener distintos orígenes, pero comprenderlos nos permite prevenir y dar un mejor cuidado desde el embarazo. Muchas gracias, Gerardo, por la información que les brindaste a nuestros oyentes y claro, a nosotros también, que nos llenamos de mucho más conocimiento. Pero también, así como conocemos sobre las enfermedades, es importante conocer pues cómo se detectan. Eso nos trae nuestra anfitriona Paola. Paola, contale a nuestros oyentes sobre esos métodos para identificar estas enfermedades. Hola nuevamente, yo les voy a hablar, así como dijo mi compañera Jacqueline, de los métodos de diagnóstico prenatal. Primero tenemos la ultrasonografía, que es una técnica no invasiva que utiliza ondas de sonido para obtener imágenes del feto. Gracias a ella se puede determinar la edad gestacional, el crecimiento, el sexo, la placenta, el líquido amniótico y la circulación umbilical. Además, permite detectar malformaciones como la anencefalia, espina bífida y defectos cardíacos o paladar hendido.
así como evaluar la translucencia nucal para estimar el riesgo de síndrome de Down. Después tenemos la amniocentesis, que consiste en extraer líquido amniótico mediante una aguja guiada por un ultrasonido. Este líquido que se va a extraer contiene proteínas y células fetales que permiten diagnosticar las alteraciones genéticas, como trisonomía, monosomía o translocaciones. También tenemos el muestreo de vellosidades coriónicas, que se realiza obteniendo tejido de la placenta. Este material que se extrae, se analizan los cromosomas y se identifican alteraciones genéticas, con la ventaja de que nos brinda un diagnóstico más temprano que la amniocentesis. Después tenemos la cordiocentesis, que por su parte extrae sangre directamente del cordón umbilical, lo que nos permite diagnosticar enfermedades hematológicas, inmunológicas y obtener información congénita. Para finalizar tenemos la terapia fetal, que de esta existen varias alternativas: la transfusión fetal, que corrige anemias mediante la inducción de sangre en la vena umbilical; el tratamiento médico fetal, que con estos medicamentos son administrados a la madre o al feto para corregir afecciones rítmicas o problemas tiroideos; la cirugía fetal, que puede ser abierta o fetoscópica para corregir defectos como la espina bífida o la hernia diafragmática; y finalmente el trasplante de células troncales y la terapia genética, que se realiza antes de las 18 semanas para tratar inmunodeficiencias y trastornos metabólicos. Espero que les haya servido esta información y ahorita los voy a dejar con mi compañera Jacqueline. Hola, nuevamente yo les voy a hablar un poco sobre las enfermedades congénitas más comunes. Vamos a comenzar hablando sobre las malformaciones orofaciales, que son afecciones que afectan la boca, la cara, como el labio y el paladar hendido. El impacto clínico del labio leporino y paladar hendido en El Salvador es significativo, pues abarca problemas alimenticios, de crecimiento, del desarrollo, dificultades del habla, infecciones constantes en el oído y problemas dentales. También tenemos una muy común, que son los síndromes genéticos, que en este caso es una trisonomía 21, que todos, creo que la mayoría las conocemos como síndrome de Down, que pues afecta principalmente el desarrollo físico e intelectual de quienes lo presentan. También presentan rasgos faciales distintivos, discapacidad intelectual de leve a moderada y una mayor prevalencia en diversas condiciones de salud, como defectos cardíacos, problemas de visión, de audición, problemas gastrointestinales, entre otros. También una enfermedad que es muy común es las cardiopatías congénitas, que el impacto clínico que estas tienen, que es de no presentar síntomas, y que esto puede conllevar hasta complicaciones graves como arritmias, insuficiencias cardíacas, hipertensión pulmonar y mayor riesgo de coagulación. Algunos pueden causar retraso en el crecimiento, cansancio, dificultad para respirar, cianosis, piel azul, e incluso afectar el desarrollo neurológico y la calidad de vida tanto del paciente como de su familia. Y muy bien, estas son las tres más comunes, y ahora le voy a dar espacio a mi compañero Luis para que nos hable sobre la importancia de la clasificación. Jacqueline, yo te hablaré sobre la importancia de conocer las causas y clasificación de los defectos congénitos. Como punto número 1 tenemos la prevención y diagnóstico temprano. Conocer las causas permite identificar factores de riesgo y aplicar medidas preventivas como el control prenatal y suplementación con ácido fólico o la detección de exposición de agentes teratógenos. El segundo punto es el tratamiento y pronóstico adecuado. La clasificación de los defectos congénitos facilita al personal de salud establecer estrategias de manejo clínico, quirúrgico o de rehabilitación, además de orientar el pronóstico y mejorar la calidad de vida del paciente. Y como tercer punto y último, tenemos la investigación y orientación familiar. Entender las causas y clasificación ayuda a orientar a las familias respecto a la recurrencia del defecto en futuros embarazos. Favorece la investigación médica y contribuye al desarrollo de políticas de salud pública enfocadas en la reducción de estos casos. Muchas gracias, Luis, por tu aporte tan importante. En resumen, podemos decir que los defectos congénitos y el diagnóstico prenatal nos muestran lo valioso que es combinar la prevención, la ciencia y la atención médica para cuidar la vida desde sus primeras etapas. Estas herramientas no solo apoyan a los profesionales de la salud, sino también a las familias para que ellas puedan prepararse para el futuro.
Agradecemos a todos los que nos escuchan y los invitamos a seguir aprendiendo junto con nosotros. Hasta la próxima.